Acompáñenos y conozcamos el hacer y acontecer de la función pública. Participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas, modernización administrativa, combate a la corrupción, supervisión de obras del programa 3x1. Bienvenidos. Esto es Comunicación transparente. Trabajando diferente en la rendición de cuentas. Hola, muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Comunicación Transparente. Un gusto saludarles en esta tarde, ya que parece que va a llover, pero esperemos que nos permita llegar a casa y ya abrigaditos, ¿verdad? Escuchar la lluvia desde nuestro hogar. Hoy 13 de junio, ya a las 5:35 de la tarde, y pues espero que nos acompañe, que se quede con nosotros en esta transmisión de Comunicación Transparente, el sistema informativo de la Secretaría de la Función Pública. Y nos acompaña en esta ocasión la maestra Ana Lilia González Moncada, directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de la Función Pública. Buenas tardes, directora. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptar venir a informar a la ciudadanía de este tema tan importante, un tema que preocupa y se ocupa el gobierno del Estado de atender, que es el tema de la transparencia. ¿No es así, directora? Así es. Y pues para empezar, porque luego se nos va el tiempo y nos quedamos a medias, ni nos despedimos, la primera pregunta que se me viene a la mente sería, ¿qué trabajo está realizando en estos momentos la dirección a su cargo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de la Función Pública tiene como principal objetivo coordinar a las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo del Estado exclusivamente, para que éstas den cumplimiento estricto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Protección de Datos Personales y demás disposiciones que estén relacionadas con estos temas. Okay. Este trabajo consiste en dos vertientes principales. Por un lado, orientar a las unidades de transparencia respecto de las solicitudes de acceso a la información o de acceso, rectificación, cancelación u oposición, los derechos ARCO, que presenten los ciudadanos, ¿sí? ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Bueno, el Poder Ejecutivo del Estado tiene como una de sus atribuciones establecer los mecanismos internos de coordinación que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley. Esto al interior del Poder Ejecutivo. Entonces, recae esta función en la Secretaría de la Función Pública, precisamente por la naturaleza que tiene nuestra Secretaría, que está a cargo de los temas de transparencia, control, rendición de cuentas, combate a la corrupción, es decir, es una función inherente a su naturaleza. Entonces, esa es una de las vertientes, la orientación respecto de las solicitudes de acceso a la información. Y también, por otro lado, la alimentación del portal de transparencia del Gobierno del Estado, que es el portal institucional del Poder Ejecutivo, en donde damos a conocer toda la información que nos mandata la ley en materia de obligaciones de transparencia. Excelente, dos temas que sin duda es una tarea muy importante que exige también de estar al pendiente día a día de lo que pregunta a la sociedad y de qué le van a responder y qué van a informar en el portal de transparencia. Tengo entendido que hablando de las unidades de transparencia, se están dando en estos momentos nombramientos en cada dependencia. ¿De qué se trata esto, director? Bueno, pues hace unos días tuvimos una reunión con el señor gobernador, una reunión en donde él se sentó a platicar con los titulares de las unidades de transparencia, que son 51, que corresponde al número de dependencias y entidades que conforman la administración pública estatal, y el propósito de esta reunión fue precisamente tener una cercanía con servidores públicos, con servidoras públicas, que son una pieza clave para dar cumplimiento a una política pública que es transversal para el gobierno del Estado y que todos lo sabemos, el señor gobernador ha expresado en más de una ocasión, es decir, en muchas ocasiones, que él quiere que su gobierno trascienda como el más transparente de la historia en nuestro Estado, y por lo tanto el atender de manera directa, el platicar de manera directa con los responsables de las unidades de transparencia, pues era digamos, un asunto muy urgente para él. Y también para las unidades de transparencia, para poderle externar
pues darle una radiografía de cómo están trabajando estas unidades, que son áreas muy importantes, son áreas que tienen como responsabilidad pues garantizar que se cumpla con la ley. Entonces, estas reuniones que se tuvieron, derivado de esta reunión. ¿Cuándo fue esta reunión? Hubo una en el mes de junio, la celebramos en 2 grupos precisamente con la finalidad de que se escuchara a cada uno de ellos, porque son 51, entonces organizamos. Los dividimos en 2 grupos. La primera reunión se llevó a cabo en el mes de junio y la segunda en el mes de julio. Entonces, primero fue con la administración centralizada, con las 20 dependencias, las 19 dependencias que conforman la administración pública centralizada, y después con los organismos públicos descentralizados. Entonces, fueron estas 2 reuniones en las que se externaron pues todas las situaciones, todas las condiciones en las que están trabajando estas unidades de transparencia. Y bueno, uno de los aspectos más importantes que ellos le externaban al señor gobernador, y que también ya teníamos un diagnóstico en la Secretaría de la Función Pública, pues es que algunos de ellos tenían ya muchísimo tiempo en esta encomienda de asegurar el cumplimiento de la ley al interior de sus instituciones, pero carecían de un nombramiento formal que les diera esa certeza jurídica de que fungen como titulares de las unidades de transparencia. Algo en que respaldarse, ¿verdad? Exactamente. Algo en que sustentarlo legalmente, y también que esto les dé fortaleza para poderle requerir a las áreas la información. Porque sí es muy importante señalar que si bien las unidades de transparencia son las áreas que la ley establece como responsables de llevar a cabo la gestión de información, de dar atención a las solicitudes, de atender todos los requerimientos de ambas leyes, tanto de la ley de transparencia como de la ley de protección de datos personales, es decir, el ejercicio de los derechos ARCO, también es cierto que no pueden lograrlo sin el compromiso, el respaldo y la contribución de las áreas generadoras de información. Porque pues la información no la tienen las unidades de transparencia, la información está en las áreas administrativas. Entonces es necesario que este trabajo de fortalecimiento, y bueno, el señor gobernador le dio esta encomienda a nuestra titular, a la doctora Paula Rey Ortiz, para que visitáramos dependencia por dependencia para asegurarnos y dar fe de la entrega de estos nombramientos, de estas designaciones formales. En algunos casos ya tenían su nombramiento, databa desde la primera vez, que hay algunos que están desde que nació la ley en nuestro estado, que es en 2005, pero bueno, ha habido muchos cambios, ha habido muchas reformas. El derecho de acceso a la información es uno de los que han avanzado más rápidamente en nuestro país. Ha habido ya muchas reformas, tanto constitucionales como en las propias leyes reglamentarias. Entonces, estas figuras como que se fueron quedando así atrás, como que su nombramiento, o sea, toda esta parte tan esencial. Quedó pendiente. Exactamente, quedó pendiente, y en algunos casos tenían designación, pues, reitero, desde hace mucho tiempo. Entonces, en el caso de los que ya tenían su nombramiento, pues sí, simplemente es una ratificación de su encargo como titulares de las unidades de transparencia, y en el caso de los que no la tenían, pues entonces se hizo la normalización de esa designación formal que deben tener. Y me imagino que eso también les parece muy bien a ellos, ¿no? Así que les den su lugar, de su función de trabajo, que ya esté bien normalmente realizada legalmente, como bien dice usted. Y hasta ahorita, ¿cuántos van nombrados? Hemos ya avanzado con 24 dependencias y entidades. También, bueno, hay algunas circunstancias, luego las cuestiones de agenda que no logramos coincidir, pero ya tenemos calendarizado de aquí hasta al final del mes para concluir ya con la entrega de sus nombramientos, porque finalmente pues esto es una forma también de reconocer la labor tan importante que realizan las unidades de transparencia en las dependencias y entidades, y que bueno, es importante que también las demás áreas y los propios titulares pues reconozcan esta importancia, ¿no?, que tienen, una labor fundamental para cumplir con una disposición tan importante, y pues que es un tema nodal del gobierno del licenciado Alejandro Tello. Exacto, sí. El programa pasado platicamos con Gladys de los órganos internos de control. Sí. Me decía que ahora estos órganos internos de control son como que en pequeñas secretarías de la función pública en cada dependencia,
que se van a encargar de todo lo que hace la Secretaría. Así es. Entonces, a ellos no les compete de esto de transparencia. Para eso van a estar las unidades de transparencia. Exactamente. Digamos que las unidades de transparencia son las figuras que la propia ley de transparencia establece para llevar a cabo todas las acciones relativas al cumplimiento de la ley al interior de cada sujeto obligado. El Poder Ejecutivo es un sujeto obligado que se conforma de 51 dependencias y entidades y que cada una de ellas tiene su unidad de transparencia. Es un trabajo especializado. Sí. Por supuesto que eso no quiere decir que en algún momento dado los órganos internos de control pudieran coadyuvar simplemente para fortalecer el trabajo de las unidades de transparencia, es decir, si hubiera algún incumplimiento, si hubiera alguna situación que el órgano interno de control detectara, que pudiera fortalecer el trabajo de las unidades en cuanto al cumplimiento, alguna omisión, alguna situación o simplemente acciones de carácter preventivo, precisamente porque el trabajo de los órganos internos de control es más amplio. O sea, efectivamente es como un capítulo en cada dependencia de la Secretaría de la Función Pública, y en cambio el trabajo de las unidades de transparencia es específicamente de esos dos rubros, o sea, lo que es acceso a la información y el ejercicio de los derechos ARCO, porque también hay otra figura que le denominamos los oficiales de protección de datos personales, que en algunas ocasiones también recae en los propios titulares de las unidades de transparencia. Permítame ir a un corte y ahorita regresamos con estos temas tan interesantes. Muy bien. Transparente. Estamos de regreso. Estamos de regreso ya, estimado radioescucha de Comunicación Transparente. Espero y siga con nosotros, porque acá detrás del micrófono estábamos en una plática muy interesante también con este mismo tema, o sea, socializando, compartiendo las experiencias sobre este tema, y yo le mencionaba en particular a la licenciada Ana Lilia que qué bueno que el gobernador atendió el llamado de estas unidades de transparencia, se dio la tarea de escucharlos, lo cual es muy importante para ellos, además de su nombramiento, que el gobernador los atienda en particular a cada uno de ellos. Así es, y hay que señalarlo que ellos tuvieron mucha apertura para hablar con el señor gobernador, y él también les brindó un espacio a cada uno de ellos, a cada una de ellas, para que le externaran pues cuáles son las situaciones que les preocupan, cómo vamos con el tema de transparencia, y un compromiso que es precisamente que estas reuniones no fuera la última, sino que se estén realizando de manera periódica para mantenerlo informado, no solamente de los avances, sino también de las necesidades que vayan surgiendo en las propias unidades de transparencia, por lo que ya mencioné hace un rato. O sea, el tema de la transparencia es un elemento transversal en toda la acción gubernamental, y por lo tanto es fundamental que los responsables directos ahora sí que de fungir como un enlace entre la sociedad que solicita información o que consulta información y las instituciones públicas que la poseen tengan lo mejor, que estén con el equipamiento necesario, que tengan la capacitación necesaria, que tengan formalmente su designación, que tengan digamos, cubierta esta parte, para que no enfrenten circunstancias de problemáticas en cuanto a que fluya la información, que se les entregue en tiempo, para que ellas puedan dar cumplimiento con sus responsabilidades. Que cumplan bien con su tarea, y pues porque están dando la cara de nuestro gobierno y deben dar la información en tiempo y forma y con todas las herramientas. Estas unidades de transparencia, también platicaba que no dependen de la Secretaría de la Función Pública. No, las unidades de transparencia dependen de cada una de las dependencias y entidades, valga la redundancia, es decir, forman parte de la estructura de las dependencias y entidades. El trabajo de la función pública solamente es coordinarlas, brindarles asesoría y acompañamiento, y por nuestra parte, bueno, es que el órgano estatal de control, la Secretaría de la Función Pública, prácticamente tiene injerencia en todo por la propia naturaleza de sus funciones de control, de vigilancia, de acciones preventivas, de combate a la corrupción, y por supuesto que el tema de la transparencia es algo inherente. Por lo tanto, en nuestra área recae precisamente esta labor de coadyuvar con las unidades de transparencia, de apoyarles, de orientarles adecuadamente para que atiendan en términos de lo que establece las propias disposiciones, tanto las solicitudes que se reciban de la ciudadanía como el cumplimiento a la publicación de las obligaciones de transparencia, que son las dos vertientes que tenemos en este tema.
No, pues muy interesante también esa tarea de la Secretaría de la Función Pública, tanto los órganos internos de control como estas unidades de transparencia que dependen de usted también. Y hay otro tema que es el portal de transparencia. También ustedes ahí lo manejan, ellos reciben visitas a este portal de transparencia. Así es. El portal de transparencia del Gobierno del Estado es el sitio institucional que refiere la ley de transparencia. La ley de transparencia habla de que la información, las obligaciones de transparencia, es decir, la información que antes se denominaba de oficio, información que obligadamente nosotros debemos tener disponible para la ciudadanía sin que medie una solicitud. Eso es lo que se denomina obligaciones de transparencia. Entonces, hay dos digamos, portales o dos sitios en donde debemos publicar. Uno es la Plataforma Nacional de Transparencia, que esta es administrada por el INAI, y que ahí los sujetos obligados de todo el país publican esas obligaciones de transparencia, y otros son los sitios institucionales. En el caso del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas es el portal de transparencia del Gobierno del Estado. En este portal, ahí las 51 dependencias y entidades que lo conforman publican su información conforme lo que establece la ley, los plazos, trimestralmente, semestralmente, anualmente, varía en función de lo que está establecido para cada una de las fracciones. Entonces, el trabajo de la Secretaría de la Función Pública es que administra este portal de transparencia, nosotros lo administramos. Y también recibimos la información que las unidades de transparencia cargan en él para revisarla. Es decir, hay un filtro de calidad, sí, en el portal de transparencia, sí. Antes de mandarlo. Efectivamente, antes de que sea publicado. Así es, porque nosotros, precisamente, una de nuestras funciones es garantizar que la información cumpla con lo que está establecido tanto en la ley como en los lineamientos técnicos. Entonces, se hace esta carga de la información por parte de las unidades de transparencia, nosotros la verificamos que esté conforme estos lineamientos y luego ya se publica para que esté disponible a la ciudadanía. Este trabajo se hace ahí en la Dirección de Transparencia. A su cargo, ¿verdad? Y así cada es. que se actualiza el portal de transparencia, la información, cada que se actualiza. Sí, generalmente es cada trimestre, aunque hay algunas fracciones que, como te mencionaba, la ley establece que sean de manera anual o que sean de manera semestral, pero finalmente digamos que la generalidad de las fracciones son cada trimestre, sí, salvo esas que son por la temporalidad con las que se genera la información, pues son de manera anual o semestral, sí. ¿Y qué información está en el portal de transparencia? Pues en el portal podemos de transparencia, encontrar un mundo de información. Sí quiero señalar que precisamente todas estas reformas que tuvo la ley, la Constitución, nos han ido ampliando el margen de información que debemos tener disponible. Aquí podemos encontrar marco normativo, sueldos, directorios, organigramas, información de las licitaciones, información curricular, información de las auditorías que se practican, que nos practican, pues un mundo de información. Todo lo que quieran saber, permisos, ahí va a estar, ¿verdad? Licencias, concesiones, personas sancionadas, o sea, ¿cuántos números de visitas van a la fecha? A la fecha, en lo que va del año, se han registrado un total de 417,235 visitas. ¿Cuántas? Del 1 de enero, 417,235 visitas. Del 1 de enero al día de hoy. De esto tenemos que se registraron 140,123 usuarios y de estos 136,500 son nuevos, es decir, cada vez tenemos más gente nueva porque hay usuarios que ya son recurrentes y se registran, entonces entran de manera habitual al portal de transparencia. No, estamos hablando que estos 136,000 son nuevos en este periodo que estamos refiriendo. Que apenas están conociendo el portal. Exactamente. Y van a continuar preguntando, viendo de todo lo que se trata. Así es. No, pues qué interesante. Estas cifras sí nos demuestran que Zacatecas quiere conocer qué está pasando en el gobierno del estado, quiere conocer las cifras que están ahí puestas, se puede decir. ¿Y quiénes son las que más consultan? ¿Qué más consultan o qué más preguntan? Bueno, tenemos una estadística de que, bueno, obviamente la gente que más consulta es de México. Un 92% son personas de aquí de México, pero también tenemos usuarios de Estados Unidos, de Perú, de Colombia, de Francia, de España, de Ecuador, Argentina, Chile y Venezuela. Por supuesto que la cantidad más importante, digo, por
por lógica es en México tenemos 92% y en Estados Unidos un 3%. Hay que considerar que pues nosotros somos un estado binacional. Exacto. Tenemos mucha población migrante en Estados Unidos y pues ellos también utilizan el portal de transparencia para enterarse de lo que está ocurriendo en Zacatecas, de las aportaciones que hacen luego como migrantes, qué está pasando con esos programas, y entonces ellos consultan también. Sí. Es lo que tenemos nosotros registrado. Es interesante ver que no solo de aquí de Zacatecas, no, de México, de otros países. De otros países, así es. El portal de transparencia es una herramienta en donde las personas pueden encontrar de manera muy fácil y focalizada la información exclusivamente de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿y qué preguntan? Lo que más consultan. Ajá, lo que más consultan. Bueno, ahorita tenemos ahí las estadísticas más recientes. Lo que más se ha buscado hasta el día de hoy son licencias de conducir. O sea, la información sobre las licencias de conducir, nómina, ese es un tema que nunca ha desaparecido. Nunca va a pasar, ¿verdad? De la ciudadanía, la nómina, los organigramas de las dependencias para conocer la estructura. Pues es algo natural porque recientemente se han realizado muchas modificaciones en las estructuras con la entrada en vigor del sistema nacional y local anticorrupción y pues otras reformas que ha habido también a nivel local. Información de la CEMUJER, los tabuladores de sueldos y otros datos sobre los servidores públicos. Como les mencionaba, también pueden encontrar ahí la síntesis curricular de los servidores públicos, es decir, quiénes somos, qué estudios tenemos. Sí, es apto para el cargo que está haciendo, ahí lo puede consultar la ciudadanía sin necesidad de realizar una solicitud de información. Otro de la información que también le interesa mucho a la gente es lo referente a los programas sociales. O sea, ¿qué programas ofrece el gobierno? La inversión que hay en esos programas sociales. Así es. Y qué acciones está realizando el gobierno, qué programas hay. Ese también es otro de los temas que a la gente le interesa. Por supuesto, las concesiones, los contratos, las licitaciones, que es en donde hay muchísima inversión pública. Son los temas que más le interesan a la ciudadanía y que se van registrando y la gente lo puede ver porque tenemos categorías en el portal en donde aparece lo más buscado, lo nuevo. El portal te muestra también cuál es la información que se acaba de publicar para que puedas consultar. Alerta, ¿verdad? Lo más reciente, exactamente. Pues qué interesante. También están ahí alojadas los enlaces a las iniciativas de gobierno abierto que tiene el Poder Ejecutivo del Estado, entre otra información de interés. De mucho interés, ¿verdad? Así es. Este portal demuestra que el gobierno del Estado está trabajando en la transparencia, rindiendo cuentas, que es algo que la sociedad, pues siempre lo hemos dicho, demanda y exige y quiere conocer las cosas. Para eso está este portal de transparencia y todos los temas que hablamos los seguiremos platicando en otra ocasión, licenciada. Agradezco mucho que me haya acompañado en esta ocasión. Es un placer. Muchas gracias. Pues esto fue Comunicación Transparente. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Comunicación Transparente. Comunicación Transparente. el programa de la Secretaría de la Función Pública. Nos escuchamos la próxima semana. En Comunicación Transparente. Trabajando diferente en la rendición de cuentas.